Muy bien, Pero muchachos. usted sabe que aún no me deja, o sea, aún no me aparece en el sistema, no sé por qué será. ¿Qué cosa? El archivo. Ya, dame un segundo, Nicolás. Eh, Nicolás, ¿tú estás en el canvas de la asignatura? Sí, profe, sí, ¿Sí? estoy aquí, lo he cargado y todo y no me aparece. No sé si a otra persona le habrá Mira, pasado. anda, pincha donde dice archivos, por favor. Más que nada para saber si es que vamos bien con la ruta. Ujú. Clase a clase, Luego, no, guías en blanco. Guías en blanco. y ahí sí me aparece. Ahora sí, Eso sí, ya gracias. perfecto. No te preocupes. Vamos a ir entonces a compartir nuevamente el Excel. Y ahora sí que sí, pues muchachos, muy buenas tardes a todos. Comenzamos ahora con una clase en donde vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de las fórmulas y de las secuencias en Excel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho en la última clase? De que Excel es una herramienta que sirve para hacer cálculos de todo tipo. Para poder hacer los cálculos, nosotros necesitamos trabajar con fórmulas. Las fórmulas se componen de funciones. Y las funciones son las microherramientas que nosotros vamos a utilizar para poder generar resultados de valor para nosotros o para nuestra organización. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Vamos a aprender a trabajar con fórmulas mediante dos formas. Una con la ayuda del ratón y otra con la ayuda del teclado. ¿Ya? Entonces, dice así, con el asistente de fórmula, vamos a seguir este algoritmo. ¿Ya? El paso 1, el paso 2 y el paso 3. ¿Cuál va a ser el propósito de esta parte? El objetivo es que nosotros podamos calcular la cantidad total de celdas que componen una hoja. Recuerden rápidamente, recuerden rápidamente que cuando tenemos una hoja en blanco, la última celda se llama XFD, la última columna XFD y la última fila se llama 1.048.576. La pregunta es, ¿cuántos rectángulos vamos a encontrar dentro de una hoja en blanco? Bien, esa es la pregunta que nosotros vamos a dilucidar a través de este sencillo ejercicio. Dice, primero, quiero que ustedes coloquen el cursor. Si les molestan estas imágenes, bájenlas un poco. Coloquen el cursor, por favor, sobre este recuadro de color celeste. Debajo donde dice el número de columna, colocamos acá el cursor. Luego, dice la instrucción, mediante el uso de la función columna, calcula el total de columnas que tiene una hoja de cálculo. Si se sabe que la última corresponde a la XFD, que era lo que les había comentado hace poco. Pero esto primero lo vamos a hacer con la ayuda del asistente. Entonces, como estamos trabajando con el asistente, vamos a seguir los pasos 1, 2 y 3. Paso 1. Vaya a la celda sobre la cual quiere introducir una fórmula. En este caso, yo pretendo que mi fórmula esté en esta celda, en donde donde estoy escribiendo aquí la letra W. ¿Ya? Ustedes van a la celda. En la barra de fórmulas, presione ese botón. Ah, ¿cuál es el botón, profe? El de ahí. El botón F sub X. Ese es el botón que tenemos que presionar. Entonces usted aprieta en el botón y debería aparecerles esta ventana que dice insertar función. Hasta ahí, ¿cómo andamos, muchachos? Bien, todo bien. Bien, profe. ¿Todo bien? Sí, Entonces, todo bien. vamos, vamos a escribir ahora el nombre de la función que vamos a utilizar. ¿Ya? La función recibe el nombre de columna. ¿Ya? Después les voy a explicar cuál es la diferencia entre fórmula y función. Pero por ahora
Vamos a decir que columna es una función. Ustedes escriben el nombre de la función, aprietan el botón IR. En este caso escriben columna con mayúscula o con minúscula, da lo mismo, colocan IR. Listo. Y cuando ustedes aprieten el botón IR, se van a encontrar con que aparece una tremenda lista de cosas hacia abajo, ¿cierto? Fíjense la tremenda cantidad de leceras que ustedes van a encontrar acá. Aquí lo que corresponde a todo esto. Esto corresponde, muchachos, nada más y nada menos que a todas las funciones que se llaman columna o que incluyen la palabra columna, ya sea en el nombre o en la descripción. Como si el comando se llama columna, ese es el que vamos a seleccionar, el primero, el que está en singular. Luego apretamos aceptar y deberíamos encontrar nosotros esta pantalla que se titula argumentos de función. Hasta ahí, ¿alguna consulta? No, todo bien. ¿Todo bien hasta ahora? Perfecto. ¿Qué es lo que dice acá? Acá dice ref y ustedes van a encontrar acá un recuadro en blanco. ¿Qué es lo que es ese recuadro en blanco? La cantidad de recuadros en blanco que ustedes vayan a ver acá corresponde a la cantidad de argumentos que yo le tengo que suministrar a la función. ¿Todos ustedes manejan bien el concepto de función a nivel algebraico? Toda función es una relación. ¿Eso? Exactamente. Una función es simplemente una máquina que transforma elementos de un conjunto llamado dominio en otro elemento de otro conjunto que se llama recorrido. Los argumentos de la función se refiere a cuáles son los elementos que necesita la función para que te pueda entregar el resultado. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar dos números, lo que tengo que hacer, obviamente, es suministrar por lo menos un par de números para poder obtener un resultado. Eso es claro. Aquí donde dice ref, uno dice, ¿y qué significa eso de ref? La explicación la tenemos más abajo. Acá tío Google dice lo siguiente, o sea, tío Excel dice lo siguiente. Ref es la celda o rango de celdas contiguas de las cuales se desea obtener el número de columnas. Si esta referencia se omite, se usará la celda con la función columna. ¿Cómo quedamos con la explicación del Excel? ¿Se entendió algo de eso, no, Julián? ¿Cómo, profe? ¿Se entendió algo de la explicación que dio el Excel ahí abajo acerca de lo que es el ref? Sí, ¿Sí? pero o sea, no es tan complicado ocupar. Ya. El ref, cuando dice ref, piensen ustedes en la dirección. Yo quiero saber cuál es el número de columnas que ocupa alguna celda que esté en la última columna. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la dirección de la última columna de Excel? XFD. XFD. Muy bien. XFD. Pero quiero que se den cuenta de una cosa. Y esto es un error intencionado que estoy cometiendo para contribuir a que ustedes vayan cimentando mejor su base de conocimiento. Acá dice XFD. Fíjense que en la parte de abajo dice resultado de la fórmula. Resultado de la fórmula. Si ustedes escriben solamente XFD, nada más que eso. Resultado de la fórmula igual. ¿Ya? ¿Qué es eso de resultado de la fórmula? ¿Se dan cuenta que me aparece en blanco? ¿Por qué me aparece en blanco? Porque resulta que aquí yo tengo que proporcionar una dirección de celda. ¿Ya? ¿Qué es lo que le falta a XFD para que pueda seguir siendo para que se pueda considerar como una dirección de Excel? Un número.
un número. Por ejemplo, si yo le pongo XFD1, fíjense que automáticamente me dice abajo 16.384, ¿cierto? ¿Qué pasa si en vez de un 1 hubiese puesto un 10? ¿Les aparece? ¿Se les repite el resultado? Sí, profe, es el mismo. Lo ¿Sí? entiendo. Si aquí, por ejemplo, le pongo 1032, simplemente por poner otra cosa nomás, se dan cuenta que sigue diciendo lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Le Porque la faltan dos columna... puntos, ¿no? ¿Ah? Le faltan dos Eh, puntos. en este caso no es necesario porque todas las celdas que estén en la columna XFD van a estar al fondo en el mismo número de columnas, independiente de la fila. Fíjense, le puse 1032 y me puso como resultado 16.384. Pero ¿qué pasa, chicos, si es que yo hago lo siguiente? Pongo eso. Fíjense que cuando yo esto lo tenía en 1032, decía 16.384. Pero ¿qué pasa cuando le agregué todos estos números? El resultado de la fórmula quedó en blanco. ¿Qué me podría decir por qué pasó eso? ¿Por qué ahora no hay resultado? Porque como usted dijo, la primera clase, todo es limitado, ¿no? Porque ¿Ya? no puede ser mayor al número mayor de Excel, que es 1.048.000, no sé, la verdad. Ya, 1.048.576. Claramente, este número, ya que fueron puras cabezas de pescado que escribí, es un número gigantesco, o sea, sobrepasa con creces al valor máximo. Si aquí yo le pongo 1.048.576, ¿se dan cuenta que me sigue mostrando eso? Y está bien. Pero ¿qué pasa si le pongo 1.048.577? Ahí mi compadre se bloqueó. Porque hasta ahí llega nomás. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Le voy a poner XFD1 nomás porque ¿para qué me voy a complicar tanto la existencia? Y acá tenemos 16.384. ¿Cómo estamos hasta ahí, muchachos? Bien, ¿Entendió profe. lo que hicimos? Sí, Bien, todo bien. esto para que ustedes vean de que la teoría que nosotros vimos en la primera clase, ¿ya? Cuando vimos el vocabulario básico, empieza a cobrar vigencia en este tipo de ejercicios. Cuando vemos el valor mínimo, el valor máximo, para que ustedes vean que todos los conceptos se van a ir aplicando en forma progresiva. ¿Ya? Ya. Por acá abajo aparecen un par de ejercicios que tienen que ver con formato de celdas. ¿Ya? Por ahora, por ahora eso no lo voy a hacer porque quiero centrarme en la parte de la fórmula. ¿Ya? Una vez que hayamos completado este ejercicio hacia el lado, ahí nos vamos a preocupar de embellecer el contenido de las celdas. Pero por ahora me interesa que, aprovechando que estamos recién empezando con la clase, que ustedes capten de entradita toda la parte de la fórmula. Y dejamos para el postre el formato de celda. ¿Qué dice el chat? Eh, en el fondo, lo que me pregunta uno de sus compañeros, que esta fórmula es para saber cuántas celdas tiene una columna, en realidad es cuántas columnas tiene una hoja completa. O sea, si nosotros empezamos a ver que la letra A es la columna 1, la B es la columna 2, la C es la columna 3, la F será la 6, la G es la 7. ¿Ya? No hay ningún problema. Vaya a comprar pan. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Llegamos hasta la, llegamos hasta la, cuidado con la gata, sí. Después llegamos hasta la Z, ¿ya? Que será la 26 y 27. Pero ¿cuál será, por ejemplo, la AA? Puede ser la 28, ¿cierto? Ya. Y si seguimos con esa misma lógica, ¿cuál será el número de la XFD? Bueno, XFD es 16.384. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Como un compañero me hizo una pregunta por mensaje privado,
obviamente prefiero mantener reserva de su identidad. Ya. Vamos a trabajar ahora en forma directa sobre la celda. ¿Qué significa eso, profe? Significa que vamos a trabajar con el teclado. Fíjense, por favor, que cuando se trabajaba con el asistente eran 3 pasos. Y cuando trabajamos con el teclado son 6 pasos. Uno dice, ya, pero es que es mucho trabajo. Pero se van a dar cuenta que hacerlo con el teclado va a ser un proceso tan natural que la verdad es que ni siquiera se van a tener que preocupar de aprenderse de memoria esa parte. Miren lo que vamos a hacer. Primero, me gustaría saber si queda claro en este esquema que el número de filas por el número de columnas me va a dar el total de celdas de una hoja. No sé si se entiende la manera de calcular el total de celdas. Tomamos un número y lo multiplicamos por otro. El área. Bien, Bruno, bien, bien. Porque en el fondo, ¿qué es lo que es una hoja? Es un rectángulo gigante que tiene 16.384 columnas y 1.048.576 filas. O sea, en el fondo es un rectángulo que tiene un largo de 1.048.576 y un ancho de 16.384 y tengo que calcular el área que ocupa. Pero en vez de escribir los números así pelados, los vamos a ir haciendo mediante referencias de celda para que se empiecen a acostumbrar a esto. Mediante una fórmula, ya traiga el valor del total de columnas que calculó en el ejercicio anterior y expresa el resultado con, y aparece una serie de explicaciones referidas al formato, que por ahora las voy a ignorar. Miren, dice, vaya a la celda sobre la cual quiere introducir una fórmula, es decir, el mismo paso 1 de delante. Perfecto. Cuando dice vaya a la celda, significa en el fondo haga clic o desplácese con el ratón, con la flecha, hasta que llegue a la celda a la celda objetivo. Al inicio de la celda, escriba el signo igual. Y esta cosa es súper importante. El signo igual, chicos, tiene que estar escrito al principio. No vale que ustedes coloquen un espacio en blanco, o 2 espacios, o 3 espacios, o 20 espacios, y luego pongan el igual. Cuando yo estoy al inicio de la celda y pongo el signo igual, eso ya predispone a Excel de que va a tener que hacer un cálculo por nosotros. ¿Ya? Ese es el poder que tiene el signo igual. ¿Ya? Después dice, empieza a escribir el nombre de la función, el rango, la tabla que quiere introducir. Usa el tabulador para escribir el nombre de la función y después trabajamos con los puntos y coma o con las comas. Por ahora eso no lo vamos a hacer porque el ejercicio nos pide otra cosa, que mediante una fórmula, todas las fórmulas parten con el signo igual. Esa es una regla de oro de Excel y de cualquier planilla de cálculo en general. Traiga el valor del total de columnas que calculó en el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir con esto? Lo que yo quiero decir es que el valor de esta celda, al que ustedes le ponen el signo igual, tiene que ser exactamente el mismo valor que me está marcando la celda de color celeste, ¿se acuerdan? Sobre la cual calculamos el total de columnas. Entonces, ponemos el signo igual y con esta barra de desplazamiento nos movemos para la izquierda, ahí, y ustedes dicen, yo quiero que el valor de la celda sea igual, como aparece acá arriba, al valor de esta celda. Y ustedes simplemente la pinchan una vez con el botón izquierdo. Cuando ustedes pincharon la celda con el botón izquierdo, la celda con el 16.384 les quedó con un marco de color celeste con líneas que se van moviendo, ¿no? Sí, profe. Eso quiere decir de que le estamos tomando la foto. Y fíjense, si ahora me muevo con la barra hacia la derecha, ¿ahí?
A ustedes debería decirles igual que a 45. ¿Es así o no es así? Ya. ¿Qué es lo que qué es lo que se está tratando de decir con esto, chicos? Lo que yo quiero Ubicación del decir, rango. estamos diciendo que el valor que se almacene en esta celda de fondo naranjo o rojo tiene que ser el mismo valor que tiene el K45. Si ustedes apretan Enter, les aparece ahora 16.384. Sí. Lo que está pasando, esta es la manera de copiar y pegar el valor de una celda mediante una fórmula. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos trabajando con el formato de celda? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo hiciera una burrada como esta. ¿Se acuerdan que si ustedes le cambian el formato a una celda y le hacían doble clic, ¿se acuerdan que la celda se veía con el número en bruto, verdad? Sin formato, se veía así solamente. ¿Qué va a pasar cuando ustedes le hagan doble clic sobre la celda que dice el número de columnas? K45. Me dice K45. Hacerle doble clic a una celda significa hacer una vista de rayos X sobre esa celda. Y al respecto, el resultado puede tener dos posibles caminos. Uno, que te muestre el formato de la celda en caso que la celda se haya obtenido sin una fórmula. O dos, que te muestre la fórmula si es que la celda efectivamente es una fórmula. Como dice, igual que a 45, va a primar el formato. Por ejemplo, lo voy a poner a esto lo voy a poner en negrita, lo voy a poner en formato contabilidad, simplemente para que ustedes vean. Pero si le hago doble clic, me va a decir igual que a 45. ¿Ya? Porque eso en el fondo es lo que estaba primando. Por otro Profesor, lado, dígame, ¿puede hacer lo que hizo antes de nuevo? ¿qué cosa? Lo de que copió y pegó la fórmula de la casilla anterior, de la columna del 1006 y tanto, que no sé cómo lo hizo, no me funcionó. Ya mira, tú lo que haces, Sofi, es, voy a borrar esto. Vamos a hacer cuenta como que no he hecho nada. Tú vas a la celda, pones ese signo igual. ¿Cómo andaba hasta ahí? Bien, Ahora, tienes dos posibilidades. Una, que sería tal vez la más fácil, es que tú escribieras la dirección de la celda que quieres referenciar. Así no, con minúsculas si ya, quieres. Y apretas Enter. ya. ¿Viste? Ahí resultó a la primera. Pero ¿qué pasa si yo pongo signo igual y la verdad es que no tengo idea cuál es la dirección? Bueno, si pasa eso, Sofi, lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Pones ese signo igual, vas a la barra de desplazamiento que tienes abajo, con el botón izquierdo, te mueves hasta que llegues a la celda objetivo, que es esta celda de fondo celeste. Y tú la pinchas una vez con el botón izquierdo. Nada más, un toque con el ratón. Ya, ¿Listo? Y sí. ahora, Sofi, tienes dos alternativas. Te recomiendo que en este momento apretes Enter. Me sale K45. Ya, pero acuérdate que te sale K45. Lo que tienes que hacer es poner el signo igual antes del K45. Sí, lo puse. Ah, ya, ahí sí. ¿Sí? Ya entendí. Gracias. Profe, No hay problema. ¿Sí? disculpe, es que a mí me sale 0 y en la Eh, columna de la izquierda no tengo ningún número. lo No que sé si me... pasa, sí, lo que pasa, Tomás, es que puede ser que haya llegado un poquito más tarde, pero nosotros habíamos calculado previamente este número con la función Mm, columna.
¿Ya? Lo habíamos hecho con la ayuda del asistente. Ahora. Pero mientras tanto podrías poner el 16.384, escribirlo así, derechamente como número. Ah, ya. Gracias, Y profe. tú vas a ver, no te preocupes. Ahora, quiero que le decía yo con respecto al signo igual. ¿Qué pasa si es que yo, en vez de ponerlo al inicio, por ejemplo, me salto un espacio con la barra? Lo pongo así. Fíjense, por favor, que el K45 aparece con celeste. ¿Ya? Pero si yo le pongo un espacio al lado del igual y aprieto Enter, me va a decir igual K45. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que Excel es súper estricto con el Excel. No es que sea estricto, es lo más antipático y lo más idiota que hay con el tema de la sintaxis, con el tema de la escritura. Así que si aquí yo dejo un espacio en blanco, mi compadre ya no lo va a interpretar como una fórmula. Piensa que igual K45 es un texto, pero si yo quiero que eso se transforme en una fórmula, tengo que suprimir ese espacio en blanco y ahí te lo va a calcular. ¿Me explico con esa parte? Sí, profe. Perfecto, muchachos. Ahora viene la parte más grosa de todas, que es calcular el número de celdas que tiene una hoja. Ahora, esto obviamente podemos utilizar el signo por para multiplicar, pero en esta oportunidad voy a utilizar por vez primera y única la función producto. Más que nada para que vayamos trabajando con el tabulador, con el punto y coma, para que ustedes se vayan familiarizando con esas herramientas que las vamos a utilizar, pero de sobremanera durante este semestre. Dice, usando la función producto, calcule la multiplicación entre el número de filas y el número de columnas. Chicos, ¿cómo parten todas las fórmulas en Excel? Igual. Ponemos un igual. ¿Se le puede colocar un espacio en blanco a la fórmula o no? No. Negativo. No, profe. Negativo, negativo, ¿cierto? No se le puede colocar un espacio en blanco. Parte con el igual. Ahora, ¿cómo se llama el comando que vamos a utilizar para calcular la multiplicación? Producto. Producto. Entonces, estos comandos, obviamente al principio yo se los tengo que dar a ustedes para que los conozcan, porque más que mal son más de 300 funciones y uno no tiene por qué conocerlas todas a priori. Pero con lo que yo les voy a enseñar, ustedes van a empezar a desarrollar la capacidad de poder aprender funciones de Excel en forma autónoma. Esto se llama producto. Entonces, les invito cordialmente a que pongan la letra P. Solamente la letra P. Profe, ¿y la P puede ser en mayúscula o puede ser en minúscula? Déjenla como ustedes quieran. Mayúscula o minúscula da exactamente lo mismo. Cuando ustedes ponen la letra P, les apareció una caja con fondo blanco y llena de cuestiones para abajo, llena de nombres. ¿Qué es lo que te está mostrando con eso? ¿Qué creen ustedes que es? A ver, así por intuición. Todas las funciones con la letra P. Eso. Que parten con P. Pero esto se llama producto. Fíjense que a medida que yo voy tipeando, esta barra se va haciendo cada vez más larga. ¿Por qué creen que pasa eso? Por ejemplo, tengo la P, tengo pero caleta de resultados para abajo. Si yo pongo aquí la R, ¿por qué creen ustedes que van disminuyendo los resultados? Porque son menos funciones con la P y la R. Claro, porque ahora no es solamente todas las que partan con P, sino que empiecen con P y luego sigan con una R. Entonces eso manda al tarro de la basura un montón de otras candidatas. Esto se llama producto. Entonces voy a escribir simplemente pro. ¿Ya? Y yo lo que pretendo es escribir el nombre de la función, pero lo vamos a hacer con la ayuda del teclado.
¿Y cómo hacemos eso? Mire, con las flechas de dirección, la que va para abajo, la que va para arriba, ¿ya? Les invito a que ustedes se desplacen para arriba o para abajo hasta que encuentren el nombre de la función. Y de ahí no hagan absolutamente nada más. ¿Ya? No vayan a apretar Enter porque va a quedar, pero la Fox. No pongan absolutamente nada. Solamente coloquen el cursor encima del nombre de la función. ¿Ya? Sí. Luego, para que Excel termine de completar el nombre de la función, ustedes, en lugar de apretar Enter, aprieten la tecla tabulador. ¿Cuál es la tecla tabulador? Es la que está inmediatamente a la izquierda de la letra Q. Es una tecla que se caracteriza por tener una flecha que va hacia la izquierda y otra que está apuntando hacia la derecha. En algunos teclados se conoce con el nombre de tab, T-A-B larga, de tabulador. Entonces, ustedes apretan el tabulador una sola vez. Un toque. Después de hacer eso, le escribió la palabra producto, ¿no? Sí. Perfecto. Sofi, ¿cómo andamos hasta ahora? Bien, ¿Bien? Sofi, sí. ¿te diste cuenta que escribió la palabra producto completamente en mayúscula? Sí, Y la palabra producto, ¿tú la estabas escribiendo originalmente en mayúscula o en minúscula? en mayúscula. En mayúscula. Lo que ocurre Ajá. es que todas las funciones de Excel se escriben en mayúscula. Lo que pasa es que este compadre te deja escribir en minúscula, pero después corrige eso. ¿Ya? Ahora dice producto. Fíjense en esto. Después de la palabra producto, ¿qué es lo que se escribió? Le abre paréntesis. Una abre paréntesis. Hay una regla, así como está la regla de oro, de que todas las fórmulas parten con el signo igual. Esto a ustedes se les tiene que quedar, pero súper bien grabado. Esto les va a funcionar no solamente para Excel, sino que si en algún momento ustedes quisieran aprender a programar, esto también les va a servir. Atención, todos los paréntesis tienen que estar balanceados. ¿Qué significa balancear los paréntesis? Que tenga Significa inicio y final. que haya paréntesis de inicio y de final. Si yo abro 3 paréntesis, en algún momento tengo que cerrar 3 paréntesis. No me pueden quedar desajustados. Si me quedan desajustados, tío Excel te va a colocar un tremendo mensaje de error en tu pantalla. ¿Ya? Entonces, como yo veo que este paréntesis está abierto, yo sé que en algún momento lo voy a tener que cerrar. ¿Correcto? Eso es una regla, pero de oro. Lo otro, ¿qué es lo que se puede apreciar acá? Cuando dice producto, ustedes alcanzan a ver acá un rectángulo con fondo blanco, ¿no? Sí. Que nos dice producto. Ese rectángulo es el mejor amigo que puede tener el usuario de Excel. Porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a poder escribir fórmulas que ocupen tranquilamente 3 líneas. ¿Ya? 3 líneas. Y puede ser que entre medio nos confundamos con los paréntesis. Chuta, es que no le cerré el paréntesis a una, y que el punto y coma, que la comilla, puede quedar latente alada. Este rectangulito que aparece abajo es la mejor guía que ustedes pueden tener, porque te va diciendo, en el fondo, las cosas que hay que ir introduciendo. Me explico. Dice producto. ¿Les dice usted número 1 en negrita? Sí, profe. ¿Sí? Lo que aparece en negrita corresponde al argumento que está esperando la función en este momento.
que se llama el número 1. Bueno, se supone que yo voy a multiplicar dos cosas, ¿cierto? El número de filas con el número de columnas. Ahora bien, muchachos, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿A quién voy a colocar primero? ¿Al número de filas o al número de columnas? ¿Qué se coloca primero? Da lo mismo, profe. Da lo mismo. ¿Y eso Igual. a qué se debe, maestro? Porque una multiplicación. Porque la multiplicación es... Conmutativa. Bien, maestro. Estamos usando aquí el lenguaje técnico, la multiplicación es conmutativa. O coloquialmente, como se dice coloquialmente, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, como da lo mismo el orden, yo prefiero escribirlo de izquierda a derecha. Cuando dice el número 1, voy a colocar el número de filas. Y acá, otra regla de oro. Es que en realidad todas son reglas de oro. Pero usted nunca haga esto. O eviten hacer esto. No se pongan a escribir el número así textual. Por ningún motivo. Eso, usted no lo haga. En lugar de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tienen ahí el cursor parpadeando después del paréntesis y van a pinchar rápidamente en la celda que almacena el número de filas. Esto de acá. Les queda una Y44. Profe, ¿lo puedo hacer de nuevo, por favor? Sí, claro. Sofi, estamos aquí donde dice producto, ¿cierto? Tienes el paréntesis abierto y tienes el cursor ahí. Sí. Ya. Ahora lo que tú haces es simplemente vienes con el ratón, vas al número 1.048.576 y le haces un clic con el botón izquierdo. Ya. Ahora, tu Excel te escribió Y44. No, me escribió el número. ¿Cómo? ¿Cómo así? Me escribió el número de fila. No me escribió 44, sino que un Número que millón. están. Y a ver, Sofi, te voy a hacer coanfitriona. Es que se me borró todo ahora. A ver, pero si quieres te ayudo igual nomás, para que no te quedes atrás. Voy a dejar yo de compartir mi pantalla Ya, y ahí está. compárteme tu pantalla, por favor. Entonces, producto, si quieres puedes hacer doble clic ahí mismo o bien puedes Ahí. apretar tabulador. Donde dice número, ahora con la barra que tú tienes abajo, fíjate donde dice número 2. Ahí. Si lo pudieras maximizar, yo creo que te ayudaría más. Ahí, esa barra. Ya, aprieta escape porque pasaste a llevar otra celda. Ya, Es que se me borró lo otro. ya. Ahora anda ahí. Ay, no. Ya. Anda a la celda donde dice número de celdas de una hoja. Ahí ¿Dónde debajo, es eso? a ver, Sofía. Ahí. Al Ya. lado del signo igual, del que está en azul. Ya, ahí. Ya, ahí, hazle clic. Ponle ahora igual. Empieza a escribir producto. Y ahora haz clic con el botón izquierdo sobre la celda de 1.048.576. Ya, lo que pasa es que pasaste a pinchar en la imagen. Coloca el ratón al lado del paréntesis. Eso. Ahí pincha ahí. No tan abajo. Ahí. Listo. Ah, ya Ahí está. te quedó. Ya caché. Listo.
Ahora la dejamos ahí y retomo entonces la pantalla compartida. Entonces, ¿en qué es lo que está? Decíamos, aquí decíamos ya, producto, decía I44. Listo. ¿Qué es lo que va? Le puse probabilidad. Aquí está, producto I44. Con razón ya me parecía tan raro el nombre. Ahora, número 1. Pero ahora ustedes dirán, ya, profe, pero ahora tenemos que suministrar el segundo número, ¿cierto? Ya. ¿Cómo suministro yo el segundo número? ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Fíjense que entre el número 1 y donde dice número 2 hay un símbolo que los separa. ¿Ya? Gracias, Bruno, por avisar. Entre el número 1 y el número 2, en este recuadro blanco, ya hay que poner mucha atención con eso, ¿ya? Hay un símbolo que separa el número 1 del número 2. ¿Cuál es ese símbolo, muchachos? Coma. ¿Les aparece a usted un punto y coma? ¿O una coma? Punto y coma. Un punto y coma. Ustedes tienen que escribir el símbolo que ven. ¿Por qué se los digo? Porque resulta que pueden tener ustedes un Excel que está asociado con un computador que tenga una configuración de idioma basado en el inglés. En tal caso, en vez de colocar un punto y coma, se pone una coma. ¿Cómo van a saber ustedes si es un punto y coma o una coma? Simplemente mirando el recuadro de abajo. Dice número 1 y después tienen que ver cuál es el símbolo que lo separa. Le ponen el que corresponda. Alguien me podría decir, profe, ¿qué pasa si en mi computador yo tengo que estas cosas se separan por coma y yo lo hago así en el certamen? Y después yo le mando la prueba por correo. Y después cuando yo abra el correo de mi estudiante que trabajó con coma en lugar de punto y coma, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a tener todo malo y le voy a poner un 1? No, señor. No va a pasar eso. Porque cuando se recepcione el archivo del estudiante, yo voy a ver mi Excel va a ser al tiro la traducción de símbolo. Entonces lo que él veía como una coma, yo lo voy a ver reflejado como un punto y coma. Así que no se preocupen por eso. Ahora dice número 2. ¿Ya? Dice ahora número 2. ¿Qué tiene de particular el número 2 con respecto al número 1? ¿Qué diferencia le ven ustedes? Ya corté. Que van corchetes. Resulta que, ¿se acuerdan que le he dicho que Excel de por sí es un lenguaje? Porque, ¿en qué sentido? Que este es un lenguaje que está lleno de símbolos y todos los símbolos tienen una razón de ser acá. ¿Ya? Resulta que cuando se coloca un argumento entre corchetes, fíjense que el número 3 también está entre corchetes. Cuando se coloca un argumento entre corchetes significa que es opcional, que no es obligatorio. El argumento que se llama número 1 es obligatorio. ¿Por qué? Porque no va entre corchetes. Mientras que número 2 va entre corchetes y por lo tanto no es obligatorio. Es completamente opcional. Porque perfectamente en términos aritméticos puedes multiplicar un solo número y el resultado va a ser el mismo número. O sea, no hay ningún problema en hacerlo. Es ridículo hacerlo. Es ridículo. Pero de que se puede, se puede. ¿Ya? Pero es ridículo. Es tan ridículo como sumar un número y nada más. Pero se puede hacer, pero es ridículo. Ustedes ponen punto y coma y ahora ustedes se tienen que fijar siempre en lo que está en negrita. La negrita te está diciendo que
¿Cuál es el argumento que tú le tienes que pasar en este momento? ¿Qué es lo que me va faltando por suministrar en este momento, Sofía? Mm, no sé. A ver, Antonia, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que nos iría faltando ahora? Se produce un silencio bastante incómodo, muchachos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? El I-44 era el número de filas. Entonces lo que tengo que decirle ahora a Excel es, compadre, el número de columnas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Tienen el cursor parpadeando y pinchan la celda. Mi recomendación es que no la pinchen por el medio. ¿Por qué? Porque se puede traslapar con la imagen que tienen abajo. Pínchenla por ahí, como en esa esquina. Y marcan aquí. Y nos queda AB44. Benjamín, ¿cómo estamos hasta el momento? ¿Tienes alguna consulta? A ver, a ver, a ver, a ver. Don Guillermo Marambio, muy buenas tardes. ¿Tienes alguna consulta? Buenas tardes, profe. Todo claro hasta ahora. Vamos, ¿todo bien? Gracias, Guillermo. Yo pensé que iba a comenzar ahora con mi sesión de espiritismo, pero afortunadamente obtuve respuesta. Hemos entregado los dos números que yo quería multiplicar entre sí. Y cuando ya estamos listos con los argumentos, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer para terminar este proceso? ¿Qué es lo que nos va faltando? Cerrar el paréntesis. Cerrar el paréntesis. ¿Por qué? Porque paréntesis que abro, paréntesis que cierro. Cierren el paréntesis y fíjense por favor en lo que acaba de suceder. Tienen este rectángulo blanco. Este rectángulo blanco es como un cobrador. Es como que el compadre todavía no está tranquilo. Pero ahora yo le cierro el paréntesis y ahora no me va a cobrar nada porque no le debo nada. Producto I-44, AB44. Luego ustedes apretan Enter y tienen el resultado. Catalina de Logrón, muy buenas tardes. ¿Tienes alguna consulta o algo en lo que te pueda ayudar? Sí, ningún problema, Alessandro. ¿Ninguna consulta, Catalina? No, profe, nada. ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Ahora tenemos un número gigantesco, ¿cierto? Un número bastante feo. Y ahora vamos a ponerle un poco de maquillaje para presentar bien esta cosa. El formato de celda es pregunta de certamen, es pregunta de control, es pregunta de examen. Porque resulta que convengamos en que yo puedo tener una celda muy bien calculada, pero si la celda no está bien presentada, probablemente no nos vayan a pescar mucho. ¿Ya? Es como, es como, por ejemplo, si ustedes se suben a una micro y van a pagar el pasaje con un billete de 20 lucas. Es como tener la plata, pero no tenerla. No ponerle formato a la celda es casi de mala educación. Vamos a la celda de color celeste para que las recordemos. Profesor, Dígame. yo tengo entendido que existe más de un formato de celda. ¿Usamos solamente que no tosteo o podemos usar un estilo libre? Y
A no ser que se indique lo contrario, Camilo. Ok, profesor. Ningún problema. Vamos aquí a la celda a esta celda de acá. Dice, el número déjelo expresado con el formato gato.gato.gato 0 columnas. Ya, vamos a esta celda grande. ¿Cuál era el atajo de teclado para poder acceder al formato de celda, muchachos? Control 1. Control 1. Bien, pues maestro. Le ponemos control 1. Oh, me ha aparecido aquí el formato de celda. Ahora, ¿a cuál de todos los formatos tengo que ir para aplicar ese código? Gato.gato.gato 0. Personalizado. ¿Y qué es lo que hacía el gato.gato.gato 0? ¿Se acuerdan? Separador de miles. Aguda observación. Entonces ponemos gato.gato.gato 0. Así nomás. ¿Ya? Así nomás. Y luego, ¿qué es lo que hacemos acá, muchachos? Abrimos comillas dobles. ¿Cuál era el efecto de las comillas dobles dentro de un código personalizado de celda? Unía lo que nosotros queríamos escribir. Exactamente. En este caso, que me escriba la palabra columnas, entonces, comilla doble, y colocamos un espacio en blanco para que haya una separación entre el número y el formato, y escribo columnas. Eso de escribirlo entre corchetes es simplemente para que se vea un poco más elegante. Fíjense en esto. Después de escribir columnas, yo tengo que cerrar comillas. En el fondo en Excel, no solamente los paréntesis tienen que abrirse y cerrarse en algún momento, sino que también con las comillas. Ese es el formato de celda personalizado y le damos entonces Profe, una pregunta. dígame. ¿Puede volver al formato este de celdas? Sí, claro. Es que cuando ponemos ¿cómo se dice? Las comillas, una tiene un espacio y la otra no. No sé si eso es una diferencia o... Ya, mira, lo que estaría ocurriendo, Tomás, aquí es lo siguiente. Si yo escribo comillas y no le pongo ningún espacio, fíjate nomás, Tomás, cómo se ve la muestra. Ah, vale, vale. Pero si ahora yo le pongo el espacio, va, oh, que soy pavo. No, pero sí, entendí. Lo, Es para separarnos. lo escribí, mira, me eché eso. Entonces, aquí tú podrías colocar muchos espacios en blanco, pero pasaría eso, Claro. ¿ya? Porque los espacios en blanco también cuentan como símbolos. Entonces aquí, Claro. esa es la explicación. Ya, gracias. No te preocupes. Ahora dice, el contenido de la celda, déjelo en negritas, centrado y alineado al medio. Ah, para dejarlo en negritas. ¿Cuál era el atajo de teclado para dejar algo en negrita, muchachos? Control N. Control N. Control N. Perfecto, perfecto. Oiga, profe, pero yo no me acuerdo los atajos de teclado. Vaya a inicio y apretar la N. Listo. ¿Cuántos se irán a demorar? ¿Cuántos segundos creen que se demoren en hacer esta maniobra? En ir para allá, inicio, pum, la N. Obviamente es un poco más de tiempo que hacer control N, pero al final, con la práctica, como les digo, esto se les va a hacer natural. Ahora dice, centrado y alineado al medio. Aquí me voy a detener un poco para aclarar esto. Centrar y alinear al medio son cosas distintas. Resulta que cuando ustedes hablan de centrado, quiero que ustedes miren, por favor, a ver, vamos a poner aquí un rectángulo. Miren, por favor, esta parte de acá, la que les marqué con rojo. Esa zona se llama alineación horizontal. Horizontal significa que va con respecto al eje X. Y cuando yo estoy trabajando con esta parte de acá arriba,
estamos trabajando con la alineación vertical. Cuando hablamos de alineación vertical nos estamos refiriendo a alinear al techo, al medio o al piso de una celda. Horizontal es el eje X y vertical es el eje Y. Esa es toda la ciencia. Para verlo más claro, esto está a la izquierda, esto está centrado, esto está hacia la derecha. Esto está alineado arriba, pero está a la izquierda. No sé si me explico. Alineado arriba al medio. Pero es como que estuviera pegado en el techo, es como que es como que el contenido se la estuviera dando de el hombre araña, ¿ya? Como del estúpido y sensual hombre araña. Esto está alineado arriba y lo colocan ahora hacia la derecha. ¿Se fijan? Pero está arriba a la derecha. Lo alineo al centro. ¿Se dan cuenta que ahora queda como flotando en el rectángulo? Lo pongo a la izquierda, pero sigue en el medio. Cuando está centrado arriba, vertical al centro y alineado horizontalmente al centro, se dice que la celda está al centro. Y aquí está a la derecha. Alineado hacia abajo, que es como nosotros lo vemos habitualmente. Tirado para la izquierda, tirado para la derecha, al medio y tirado para la derecha. No sé si se vio bien la diferencia entre uno y otro. Entre lo que es alinear vertical y horizontal. Sí, profe. Ahora, para hacer más entretenido el ejercicio, ¿ya? Para que esto sea más entretenido. ¿Cuál es el atajo de teclado que a mí me permite dejar centrado el texto? ¿Cómo pueden hacer eso con el teclado? Profe, apretando, es que no me acuerdo del botón que se utiliza, pero cuando apretaba un botón y aparecían las letras de esa forma. Ah, ya. Entonces, en ese caso, Camilo, ¿cierto? En ese caso, Camilo. Nicolás, profe. Bien. Nicolás, disculpe, es que tenía la voz parecida. Pensemos en esto, Nicolás. Que lo que tú buscas son las diferentes alternativas de menú. Acuérdate de esa frase, alternativa de menú. Alternativa. ¿Cuáles son las primeras 3 letras, Nicolás, de alternativa? ALT. ALT. Y hay una tecla que se llama ALT, ¿o no? O Alt. Sí, profe. Eso, maestro. Con la pura tecla Alt estáis listos para sacar cualquier ejercicio. Mira, voy a apretar Alt. ¿A cuál de todos los menús me tengo que meter para poder acceder al centrado? Sí. Al menú inicio, ¿cierto? Y tengo que ver cuál es la letra que está debajo de la palabra inicio. La O. La O. Entonces la O es la llave que me permite abrir todo este menú, que me permite desbloquearlo. Ah, qué buena. Ahora yo quiero centrar. ¿Cuál es el comando para centrar acá? ¿O el que aparece en sus computadores? Letra K. Ya. Pero aquí ustedes se tienen que fijar simplemente en las letras. Aquí por lo menos en este Excel 2019 es EE. Entonces escribo EE. Y ahí quedó centrado. ¿Sí? ¿Cómo era esa opción para ver todas las funciones? Hay que apretar Alt. Una vez. Una sola vez. Y después tenemos que tipear las letras
o la letra que nos permita ingresar a cada uno de los menús. Ahora lo que yo quiero es alinear al medio, pero con la ayuda del teclado. ¿Cuál sería ese atajo? A ver, Sofi, ¿cómo estamos para deducir ese atajo de teclado? ¿Cuál era, profe? Necesito que me ayudes a deducir el atajo de teclado que te permite alinear al medio el contenido de esta celda. ¿Cómo Profe, haríamos no tengo esos? idea. Es que no me sé yo me sé los signos nomás y no me quiero aprender, además de todo esto, los atajos. Es demasiado. No, Sofi, no es demasiado porque estamos recién, ni siquiera llevamos un mes de clase. Ya, ¿cuál es la tecla que tienes que apretar para iniciar todo el proceso? Es lo único que tienes que saber. Ni siquiera tienes que memorizar el resto. ¿Cuál es la Apretar tecla? la celda, el clic izquierdo. Ya, pero estamos hablando aquí del teclado. Del teclado. Ah, el control. ¿Segura? Me parece que es otra tecla, Sofi. Don Nicolás, ¿cuál es la tecla que tú le sugerirías a Sofi que presione para poder acceder a todo? ALT. ALT. Ya escuchó su compañero Sofi. Presionemos al Sofi. Ya. Ya, ¿qué te pasó ahora en tu computador? Se me pusieron unas letras y unos números. Ya. Yo necesito ir al menú Inicio, Sofi. ¿Cuál es la letra que tienes que escribir en tu computador? Al menú de inicio. Sí, que dice archivo, inicio, insertar, dibujar. ¿Qué letra dice abajo de inicio? La O. Ya, entonces vamos presionando la O. Lo único que tienes que saber, Sofi, es que tienes que apretar ALT y el resto te van a aparecer todas las opciones, así, súper explícito. O. Sale la K1 para centrar. Eso, entonces, ¿en qué estamos? Escribes K1 y estáis lista. Ah, ya. Ah, era difícil, ¿no? No. ¿Ve? Sí, si por algo salió, sí. Si esto no es difícil, para nada, para nada. Recordemos, Sofi, que hay un desafío, ¿ya? Que este curso tú lo tienes que aprobar con un promedio mayor o igual a 6,5 para que en tu currículum pongas que tienes un nivel de Excel intermedio. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con ese desafío. ¿Qué dice con el tema de las filas? El número, déjelo con el formato gato, 0 celdas. Ahí estamos hablando de un formato personalizado, ¿cierto? Así que ponemos control 1, personalizado, gato, 0, y ponemos celdas, y lo dejamos así, ¿cierto? Se escribe el código personalizado tal como aparece. Profe, me aparecieron puros gatos en la pantalla. ¿Les pasó eso, no, muchachos? Al comienzo sí. ¿Ya? Y después, ¿cómo lo arreglamos? ¿Se acuerdan que le hacíamos doble clic entre la Z y el AA? Pero acá no pasó eso. Entonces lo que hay que hacer ahora es estirarla a mano la celda. La voy a estirar un poco hasta que yo vea que aparecen aquí los resultados. Listo. Ahora me dice con negrita
¿Cuál es el atajo de teclado para poder dejar algo con negritas? Control N. Control N, pues maestro. Muy bien. Ahora tenemos que dejar esto centrado y alineado en medio. ¿Ya? Para dejar centrado, ¿cómo era la cosa? Alt O E E. Perfecto. Y ahora para dejar alineado en medio, ¿cuál es? Alt O K1. Listo, maestro. Eso era todo. Ahora dice, ¿qué pasa con las columnas? Fíjense en esto. El resultado con el formato gato.gato.gato 0 celdas, negrita, centrado y alineado en medio. El formato de esta celda, de los 16.384, ¿cómo anda con el formato de la celda de las filas? Es el mismo, ¿no? Sí. Es el mismo. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo la pega de nuevo con esta celda? Con esta celda del 16.384, si la celda del lado ya está lista. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. La voy a marcar aquí para que ustedes la vean mejor. La dejé aquí en amarillo solamente para decir que acá estoy parado. Ahí. Hacen un clic en la celda, van al menú inicio, aprietan sobre el tarro de pintura, sobre la brocha. Ahí. Esta que dice aquí copiar formato. La pinchan una vez. El cursor va a cambiar a forma de brocha. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un clic con el botón izquierdo, pum, sobre la parte de las columnas y automáticamente el formato se traspasó de una celda a otra. Don Álvaro Arce, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien también, pero con el ejercicio, ¿cómo andamos? Bien también, profe. Me parece, un maestro. Es que cuando uno le preguntan cómo está, uno siempre está bien. Entonces, esa pregunta no se hace. Y esta Profe, del número de celda se las dejo ahí de tarea. Don Emilio, Bueno, no sé si me escucharás que he tenido toda la clase mal se te escucha internet. un poco robotizada la voz, pero si hablas lento, se te va a entender mejor. Dime nomás, o díganos a todos. Ya, perfecto. Profe, ¿cuál es la tarea? Hacer esto, las celdas de una hoja, pero con el formato que nos piden acá. Ahora vamos a ir a la hoja que se llama secuencias. ¿Ya? A la hoja que se llama secuencias. Las secuencias son una herramienta, ¿ya? Ningún problema, Emilio. Las secuencias son herramientas de Excel que a nosotros nos permiten escribir, valga la redundancia, secuencias o series de números o de palabras que siguen un patrón bien establecido. Voy a mostrar aquí cómo se pueden hacer en forma automática sin necesidad de que ustedes tengan que escribir fórmulas. ¿Ya? Entonces, dice, los tipos de serie pueden ser dos. Podemos tener series en filas, series en columnas, lineales, geométricas, cronológicas o de autorrelleno. Primero, entendamos qué significa eso de filas y columnas. Fila es cuando ustedes quieren rellenar algo hacia el lado. Columnas es cuando ustedes quieren rellenar algo hacia abajo. ¿Ya?
¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre una serie lineal y una serie geométrica? O dicho de otra forma, ¿qué diferencia hay entre una progresión aritmética y una progresión geométrica? Suma y multiplicación de un valor. En la serie aritmética siempre se va sumando un mismo valor y en la serie geométrica siempre se van multiplicando. Serie cronológica tiene que ver con el tiempo y las series de autorrelleno tienen que ver con completar, por ejemplo, la secuencia de los meses del año o la secuencia de los días de la semana. Con eso tiene que ver. Vamos a ver, por supuesto, la forma de poder conseguir eso, pero, o sea, vamos a ver, perdón, la manera en cómo vamos a interactuar con esto. Y para eso, nada mejor que un ejercicio. El primer día de trabajo, un vendedor ambulante ganó 5.200 pesos. ¿Ya? Y después sus ganancias se fueron incrementando en 200 pesos diarios. Lo que significa que la secuencia de utilidades fue 5.200, 5.400, 5.600, 5.800, 6.000 y así sucesivamente. Después de que este vendedor ambulante ganó 6.000 pesos, ¿cuánta plata ganó al día siguiente? $6.200. ¿Cómo se deduce eso, Guillermo? Porque cada día incrementa en 200 pesos su ganancia. Incrementa en 200 pesos. Ahora, de acuerdo a lo que hemos conversado, esta secuencia de números sigue un patrón lineal o geométrico. Lineal. Lineal. Lineal, ¿cierto? ¿Qué pasaría si fuera geométrico? El primer día ganaría 5.200. ¿Y cuánta plata haría el día siguiente? Si esto fuera geométrico. Sería 5.200 por 200. Obviamente que, no sé, al mes de trabajo el compadre ya sería, pero ultra, mega, hiper millonario. Porque siempre se iría multiplicando por 200 con respecto al día anterior. ¿Ya? Pero aquí se va sumando. Completa hacia el lado la serie que muestra el momento en que la ganancia haya sido de 7.000 pesos. ¿Cómo se trabaja con esto? Primero, ustedes van a la celda inicial y escriben a la celda de acá a la izquierda y escriben el valor con el que comienza la secuencia, que son 5.200. Una vez que ustedes escriben el 5.200, apretan Enter y cuando aprieten Enter, el cursor se les va a ir para abajo. Después tienen que empujarlo uno para arriba. Después lo tienen que empujar uno para arriba. Ahora, ¿cómo se va a completar esto hacia el lado? ¿Cómo anduvieron con el ejercicio de escribir el 5.200, apretar Enter y después irse uno para arriba? Súper. Es importante. Bien, gracias a Julián. Es importante que ustedes estén ahí, no que se les quede abajo, porque si no, esto no va a funcionar. ¿Cómo hacemos esto de una manera fácil? Vamos a quedar los 5.200. Ustedes van acá al botón Inicio. ¿Ya? Nos vamos a ir acá a esta parte, donde dice Edición. Deberían encontrar ustedes un icono debajo del símbolo de sumatoria, casi al final de inicio, que dice Series. ¿Lo pillaron? Está por esta zona. Series. En todo caso, el acceso a ese icono está acá. Inicio, modificar series.
La cosa es, ¿les apareció a ustedes esta ventana? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya. Ahora tenemos que ver cómo vamos a completar este asunto. ¿Hacia dónde quiero completar? ¿Hacia el lado o hacia abajo? Primera pregunta, para saber si es fila o columna. En filas. Fila. En fila porque es hacia el lado. Columna es hacia abajo. Muy bien. ¿De qué tipo es? Guillermo decía, esto es lineal. Completamente de acuerdo. Ahora dice, incremento. ¿De cuánto en cuánto van las ganancias del vendedor? 200. 200 pesos. Entonces, usted le pone 200. Así nomás. 200. Y donde dice límite, el límite significa ¿hasta qué número quieres que yo escriba hacia el lado? ¿En qué valor tiene que terminar esto? 7000. 7000. Usted pone 7000. 1, 2, 3, 7000. O sea, esto te queda en filas, es de tipo lineal, con incremento de 200 pesos y límite de 7000. Y después apretan aceptar. Y con eso ustedes tienen escritos todos los valores hacia el lado. Profe, es que yo lo hice de otra forma. Yo seleccioné todas las celdas y puse 200, no le puse el límite. Esa es otra forma de hacerlo y de hecho se los voy a comentar en la clase del martes próximo. Porque se puede hacer de esa forma también, Nicolás. Se puede hacer de esto, en que ustedes escriben el valor inicial, apretan Enter, seleccionan de antemano el rango que quieren llenar, van a inicio, al menú series, filas, lineal, incremento 200, y no es necesario que le pongan el límite si que ustedes han seleccionado previamente el rango. Le dan a aceptar y los números les van a quedar ahí. Finalmente dejamos esto en formato contabilidad y estamos listos con el ejercicio y con la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Profe, ¿cómo le puso contabilidad tan rápido? ¿Ah? ¿Cómo le puso contabilidad a todos tan rápido? Saripillo. Lo hicimos así. Lo que pasa es que eso se los puedo explicar con más calma la próxima semana, porque lo que hice fue seleccionar todo esto y la barra de acceso rápido, la que ustedes están viendo, en esta parte de acá arriba de mi pantalla, ahí, donde está en rojo, esa la configuré de tal manera que el comportamiento de la tecla Alt se adapte a mis necesidades. Si yo aprieto Alt, me fijo solamente en los números que tengo arriba. Entonces, el signo peso, que es formato de contabilidad, lo tengo aquí. Ah, ¿y cuál era el signo peso? Era con el 3. Entonces, en mi computador yo hago Alt 3 y me queda todo en formato de contabilidad. Ahora bien, ese círculo simpático que ustedes ven es para autoajustar el ancho de la columna. Por ejemplo aquí, chicos, esto es muy entretenido. Por ejemplo, yo tengo acá esta cosa. Tengo, por ejemplo, puros gatos ahí. Selecciono, hago Alt 2 y automáticamente las columnas se autoajustan. ¿Cómo se consigue eso? Se los voy a enseñar con detalle la próxima semana porque es parte de lo que ustedes tienen que saber hacer. Así que como spoiler, el martes vamos a ver cómo se personaliza la barra de opciones de arriba y cómo podemos seguir trabajando con secuencias. Ya, profe. Así que ahí el martes, Tomás, me cobra nomás la palabra, por favor. Profe, Dale. ¿No? Dígame. ¿cómo lo hace con la tarea? No, esas son como tareas que quedan a conciencia del estudiante. Ah, ya. Es como si no quiere no la hace, no pasa nada, no pasa nada. Es que las queremos hacer como Háganla solamente por el honor de hacer las tareas. Profe, una consulta. ¿Sí? Agustín, dímelo.
En caso que use alguna otra cosa como numbers o las hojas de cálculo de Google por cualquier cosa, ¿usted cómo lo tomaría? O sea, ¿igual lo va a revisar o...? No, tiene que ser solamente en Excel, porque esa es la herramienta que estamos viendo. Ah, ya. ¿Y hay alguna de estas cosas que apliquen para numbers o las hojas de cálculo de Google? Bueno, Numbers no lo conozco, Es pero el Excel de Apple. claro, es la versión, el Excel versión Apple, pero sí, con la hoja de cálculo de Google trabajo todos los días. Y puedo dar fe, Agustín, de que la hoja de cálculo de Google implementa los mismos comandos de Excel, salvo que los atajos de teclado son completamente distintos porque eso opera sobre una página web. Y hay ciertas cosas de Excel que no están bien implementados todavía en las hojas de cálculo de Google. Me gustaría que en el futuro la enseñanza de las planillas de cálculo se orientara más hacia lo que se denomina el ecosistema de Google, porque te permite interactuar con el resto de las herramientas, te permite hacer trabajo colaborativo, cosa que con la versión de escritorio de Excel es bastante difícil. Existe una versión de Excel que funciona a través de página web, ¿ya? Pero es una versión muy limitada, ¿ya? Yo lo encuentro tan limitado que ni siquiera merece la pena que les muestre la página. Solamente digo eso. Pero la hoja de cálculo de Google realmente son muy buenas y se merecen todo mi respeto. Espero haber contestado tu consulta. Ya, muchas gracias. Sí. Sí, súper. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra inquietud. No, por mi parte, profe. Eso era lo que estaba esperando. Entonces, muchachos, sin querer quitarles su valioso tiempo, nos veremos el próximo martes. Que estén muy bien. ¡Chao, profe! Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe. Que tengan un fin. No. Que te bien. Chao, pescado, muchachos.